Buenas tardes. Tarde, Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el uso del software. Ayer vimos el ambiente, vimos comandos para aprendizaje del uso del software. Hoy vamos a empezar a utilizar esos comandos para ya hacer un ejercicio de cálculo de cabeza. Entonces, les estoy mostrando ahorita el ejercicio que hicimos de ejemplo en el primer parcial, que constaba pues de un tanque subterráneo o una cisterna, como lo queramos llamar. En la parte de abajo pues una válvula check y tenemos ahí las pérdidas. Luego teníamos la tubería hasta la bomba. De la bomba luego descargábamos y la distribución incluía dejar agua en una torre. Luego otros ramales para dos pilas. Luego pasábamos a un intercambiador y luego subíamos hasta un tanque elevado, que podría ser de tanque de agua caliente. Bien, eh, siguiendo los conceptos de ayer, pues el tanque tiene el mismo concepto que el icono de tanque. Pero cuando en algún momento hablamos de nodos, que mencionamos que nodos puede ser eh, un punto para unir tuberías o un punto para hacer derivaciones. Entonces, dependiendo cómo dibujemos, este cambio de orientación, que es para unir tuberías, lo podríamos considerar como un nodo. O esta T que está aquí, que es donde yo derivo, también ese podría ser un nodo. El siguiente sería también un nodo. Las demandas, ayer hablamos de demandas, pues las demandas serían la torre, estas dos pilas y el tanque elevado. Y también hablamos en algún momento de elementos, ubicar un elemento que sería, podría ser este intercambiador. Es un elemento por el cual pasa el agua, pero en sí no es una demanda. La demanda es el tanque, que el que me requiere 240 galones por minuto. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a iniciar el software. Vamos a iniciar el software, pues el PyFlow Expert. Vamos a hacer ciertas cosas que ya hicimos, como por ejemplo, primero guardar el archivo. Voy a guardarlo en la carpeta del proyecto. No, esta es del periodo hace un año. Vamos a guardarlo en la carpeta del proyecto. Bueno, en mi caso, la carpeta de clase. Voy a poner aquí ejemplo de clase. Más el nombre. Eso mismo va a hacer cada quien cuando esté haciendo el ejercicio o si van a la par. Poner el ejemplo de clase y el nombre. También hoy que me estuvieron escribiendo, me di cuenta de que el sistema no, cuando se suben los archivos, no acepta estos tipos de archivos. Entonces hay que comprimirlos antes de subirlos. Comprimirlos con WinRAR para que el sistema se los acepte. Y así pues se sube el archivo. Bien, ya tenemos el software, ya tenemos guardado el proyecto como ejemplo de clase. Yo le puse pues mi nombre. Voy a definir las unidades que yo quiero usar. Vamos a poner especificar unidades, porque aquí yo puedo seleccionar las unidades según mi conveniencia. Puedo mezclar también sistemas. Por ejemplo, longitud está en metros. Para mí es más fácil medir, o si ya tengo cotas en el plano, que me da las distancias en metros. Entonces, para no estar convirtiendo por 3.28, mejor dejo las distancias en metros. Diámetro sí lo voy a cambiar a pulgadas porque el nominal comercialmente en Honduras se vende en pulgadas. Pérdida de presión, podemos dejarlo en pies de columna de agua. Velocidad, lo vamos a dejar en pies por minuto. No, pies por segundo, perdón. Pies por segundo, que es lo que nos da la tabla que usamos en la clase para definir los diámetros. ¿Qué más vamos a utilizar? No, perdón, este es flujo, pies cúbicos por segundo. No, este va a ser en galones por minuto. Con velocidad, lo estaba confundiendo, ¿no? Flujo, galones por minuto y velocidad, pies por segundo. Luego lo demás, pues, es solo por información. La presión, vamos a manejarla en PSI. Altura o nivel de líquido, podemos dejarlo en metros porque
Eh, Vamos a regresar al plano. Aquí yo tengo la cisterna. Puedo medir la altura del líquido o la distancia de la base de la cisterna en metros directamente. Entonces, no, déjenme cierrar este otro plano. Entonces, voy a dejar también altura del líquido en metros. Y luego lo demás podríamos cambiar, quizás nos encontremos más familiarizados con Fahrenheit o grados centígrados, como lo quieran dejar. Vamos a dejar aquí también en PSI. Ahí está, deja la presión atmosférica en PSI. Y nos le damos OK. ¿Con qué continuaríamos? Podríamos escoger el fluido. Ya sabemos que es agua. Si ya sabemos que es agua, entonces podríamos utilizar agua. Si nosotros quisiésemos cambiar el tipo de fluido, pues ya lo vimos. Nos vamos a este comando que dice fluid, con un símbolo de una gota. Entonces aquí le damos cambiar fluido. Y aquí podemos seleccionar los fluidos que podemos trabajar. Podemos tener agua a diferentes temperaturas. Y está a diferentes temperaturas. Digamos que si es agua ambiente, la temperatura más cercana sería aproximadamente 76, 77 grados Fahrenheit. Entonces mejor selecciono este. Y le damos salvar. Bien, ya tenemos el ambiente, ya tenemos configurado el proyecto, el nombre del proyecto, las unidades, el fluido. ¿Qué más podríamos editar? Pues por ahorita ya tenemos casi todo editado. Vamos a ver aquí en opciones. ¿Qué datos quiero que me muestre cuando yo esté dibujando? Quiero que me muestre también el diámetro de la tubería. Aquí en la sección de tuberías quiero que me muestre el diámetro. Quizás la longitud, si coloco algún tipo de control. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? No sé si solo es a mí el error pero ahorita solamente me sale el plano de AutoCAD. Ah, pues la conexión. No sé si sería mi conexión o para que sea mi conexión debería aparecerles a todos el plano. O están viendo el software. Sí, sí, todo Sí, sí. normal. Sí, podría ser su conexión. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, sí, porque Eh, si fuera mi conexión debería aparecerles a todos solo el plano congelado. ok, ahí disculpe. Está Sí, bien. no, Gracias. pero igual, si se queda la imagen, me avisan para esperar un momento a que se les restablezca. Está bien, está bien. Voy a Bien, salir y voy a probar así volver a entrar. ok. Fitting o accesorios, que nos muestre los símbolos de los accesorios, pues lo voy a dejar que sí. Bombas, pues la única opción que tengo es que solo me muestre el nombre de la bomba. Luego los nodos, elevación podría ser, que me muestre la elevación del nodo. Nombre del nodo, tamaño del texto, vamos a dejarlo un poquito más grande. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a ver qué pasa. Luego en resultados, ¿qué quiero que me muestre? Vamos a mostrar velocidades. Porque la primera corrida que hagamos va a ser para seleccionar los diámetros. Y los diámetros los seleccionamos según la velocidad recomendada. Entonces vamos a dejar que nos muestre diámetro. Después, si queremos ver flujos, pues venimos otra vez a opciones y configuramos el dato que queremos que nos muestre. Fitting, digamos que no quiero ver información de los fitting o si quieren verlo, pues que muestre la caída la caída que produce cada fitting. Bombas, vamos a dejar que nos muestre la cabeza de la bomba. Entonces vamos a darle OK. Bien, ¿qué más necesitaríamos? Creo que por ahí ya tenemos lo necesario para empezar a dibujar. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Pues si vemos el plano, necesitaríamos dibujar primero por lo menos el tanque y la ruta que vamos a tener para nuestra tubería. Si lo vemos, debemos partir desde un tanque a una bomba, luego de la bomba una derivación, después otra derivación y esta a su vez
va a tener otra subderivación. Luego continuamos con la tubería, vamos a pasar por un elemento y vamos a subir el tanque. Entonces, recordemos que no necesariamente los codos, los cambios de dirección los tengo que dibujar igual en el software, porque es esquemático. Yo a la tubería le digo cuántos codos tiene, pero yo prefiero dibujar el esquema lo más parecido al plano para yo poder ubicarme cuando yo ejecute el software o alguien más mire el software. Entonces vamos a tratar de dibujarlo de esa forma. ¿Qué tendríamos primero? Pues tendríamos un tanque. Vamos a colocar primero el tanque. Ahorita no lo vamos a configurar, solo vamos a ver lo que es el tanque. Del tanque saldríamos con una tubería hasta la bomba. Entonces vamos a dibujar lo más parecido posible. Subimos con la tubería. Vamos a colocar por aquí otro nodo y aquí otro nodo. Ya les voy a explicar por qué dejo esta tubería aquí de por medio. Luego de la bomba vamos a salir a una derivación que va a ser para una torre. Entonces, bueno, de la bomba salimos hacia arriba y vamos a tener aquí una derivación. Luego vamos a tener otra sección de tubería a la segunda derivación. Entonces ahí vamos a ocupar otro nodo. Lo voy a poner por acá. Luego vamos a llegar a este elemento. Bueno, aquí ya me... Pero si yo quiero mover, selecciono el comando mover y dejo este nodo por aquí. Ya vamos a ver por qué estoy dibujando ese montón de tuberías. Bueno, después del elemento, de este elemento que es un intercambiador, vamos hacia el tanque elevado. Entonces, para dibujarlo lo más parecido, voy a salir primero horizontal y luego voy a dibujar vertical. Y aquí va a descargar mi sistema. Hasta ahorita solo tiré la tubería principal, pero nosotros vimos que por aquí hay una derivación. Entonces voy a dibujarla. Vamos a dibujarla por aquí. Vamos a dejarla aquí y luego acá. Luego teníamos la segunda derivación que a su vez se divide en otras dos derivaciones. Entonces vamos a tratar de dibujarlo lo más parecido posible. Vamos a salir de esta forma. Luego aquí la primera derivación y la segunda derivación. Me haría falta aquí esta derivación. ¿Qué más tendríamos? De repente digo yo que esta sección me quedó muy pegado, entonces quiero estirar el dibujo. Entonces seleccionamos el comando, bueno, valga la redundancia, el comando seleccionar y luego jalo toda la tubería. Y ahí está ya el diagrama. ¿Qué nos haría falta? Definir cuáles son mis demandas. Y si recordamos, nuestras demandas las definimos con este comando que es una flecha de color rojo. ¿Cuál es la primera demanda que yo tengo? Bueno, yo tengo demanda de flujo en esta torre. Y en esa torre yo tengo una demanda. Entonces colocamos aquí la flecha. Es un flujo que sale. Y sale, ¿a cuánto sale? ¿Cuánto flujo sale según el plan? Salen 180 galones por minuto. Bien, si nos fijamos en esta parte derecha, ahorita que yo seleccione la demanda, bueno, el nodo mejor dicho, vemos que me sale un nombre. Bueno, realmente me sale la unión. Aquí yo puedo colocar alguna información que yo necesite. Por ejemplo, yo puedo poner a qué altura está esta unión o esta demanda, o lo que es el nodo. Al final la demanda pues va en un nodo, entonces yo aquí puedo colocar a qué altura va. Pero eso vamos después a configurarlas todas una por una. ¿Qué demanda continúan? Continúan las dos pilas. Continúa la pila 1 con 40 galones por minuto y la segunda pila también 40 galones por minuto. Entonces vamos a colocar también otra demanda aquí
con 40 galones que salen. Y también aquí, 40 galones que salen. Otra demanda es el tanque. Y el tanque necesita realmente, sí, aquí necesita 240 galones por minuto. Aquí cambia un poco la demanda, pero voy a colocarla normal para después explicar cuál es el cambio con la última demanda. Aquí nosotros ocupamos 240 galones por minuto. Le damos a aceptar. Bien, ¿qué nos hace falta? Nos haría falta la bomba. Bien, para colocar la bomba, yo necesito una sección de tubería. Digamos, esta tubería que está aquí, o mejor comenzando, esta tubería vertical sería la tubería al salir del tanque de forma vertical. Luego tengo esta sección horizontal. Entonces, esa sección horizontal sería esta de aquí. Pero para colocar la bomba, yo necesito simular una pequeña sección de tubería. Entonces, por eso yo dibujé esa sección adicional. Luego, la tubería que va vertical, pues es la descarga de la bomba, que sería esta de acá. Entonces, vamos a colocar la bomba. Así como aprendimos ayer, seleccionamos el icono de bomba y lo colocamos en la tubería donde yo la quiero colocar. Le damos a aceptar. Como vimos ayer, aquí hay bastante información, pero la que nos interesa a nosotros, es setear un flujo. Como lo necesito setear en galones por minuto, cambio la unidad. ¿Y cuánto era lo que necesita bombear la bomba? Eran 500 galones por minuto. Entonces le damos salvar bomba en la tubería. Ahí está. Podríamos intentar a correr el sistema. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Le damos calcular y pues nos va a tirar un error. Bueno, parte del software es que cada vez que le damos calcular o rediseñar, me pide que guarde el proyecto. Pues eso es por cualquier cambio que haya hecho, pues me quede guardado. Si nosotros lo corremos así normal, van a ver que hay una parte que dice que el sistema puede estar sobrecontrolado. Estos 3 puntos que se miran acá. Que el sistema está sobrecontrolado. Cuando da eso, lo que significa es que al sistema yo le tengo que decir, cuánto flujo necesito mandar. Pero a diferencia de lo que nosotros vimos en la clase, también tengo que decirle qué presión necesito en el punto más lejano. El punto más lejano hablando de la que produce más pérdida o la que necesita más cabeza. ¿Por qué? Porque la bomba sabe que necesita mandar flujo, pero no sabe con qué presión tiene que llegar al punto más lejano. Entonces, ella no sabe cómo calcular esa parte. Entonces, nos vamos al punto más lejano, que lo vamos a entender como donde está el tanque. Entonces, ¿cómo cambio ese requerimiento? Ayer vimos que teníamos 2 tipos de requerimientos, que uno era la demanda con esta flechita. Bueno, ahí no voy a poder colocar porque no hay un nodo. Esta sí. Este es otro tipo de demanda, nada más que esta es demanda de presión. Entonces yo lo que tengo que indicar aquí en el punto más lejano es a qué presión necesito que llegue en el punto más lejano. Entonces yo lo puedo hacer de 2 formas. Uno, desde un inicio ya haber puesto el requerimiento de presión aquí, o puedo seleccionar el nodo y aquí donde dice tipo, yo lo cambio por presión final. Y ahí está la presión final. ¿Qué presión necesito? Pues digamos que es el punto más lejano. Vamos a abrir el plano. El punto más lejano es un tanque. Aquí lo único que necesito es que salga el agua. Como no tengo una pérdida que vencer,
o un equipo que vencer, yo puedo ponerle desde cero de presión, o por seguridad o por estar cubiertos, yo le digo que llegue al menos con 5 PSI de presión. Vamos a dejarlo así. 5 PSI de presión. Entonces, ahora me pueden consultar. Pero ¿y entonces qué pasó con el flujo que yo había dado de requerimiento en este punto? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros definimos los flujos en las otras demandas, pero las otras demandas suman 80, 260 galones por minuto. ¿Y qué pasó con los 240 galones que salían al tanque? Pues también nosotros ya definimos qué flujo necesito que me maneje la bomba. Y definimos que necesito que la bomba suministre 500 galones por minuto. Y él va a mandar 180 para la torre, va a mandar 40 para la primera pila y va a mandar 40 para la segunda pila. Y lo que resta es lo que va a mandar hacia la demanda donde yo puse demanda de presión. Lo que sobra lo va a mandar para acá. Bien, entonces ahí ya tenemos armado. Vamos a ver ahora si nos permite calcular. Pues ahora sí. Una vez que ya nos permitió calcular, veamos los resultados. Entonces, vamos a los resultados. Los resultados, como yo dije en el software, cuando yo me fui a opciones y mostré o seleccioné que me muestre las velocidades, yo puedo ver las velocidades en cada tubería. Por ejemplo, en esta, tubería 1 tiene una velocidad de 12.6. Esa es una forma de ver. La otra forma de ver es colocarme sobre la tubería. Vemos que por default se activa el comando mostrar. Entonces yo me coloco sobre la tubería y ahí puedo ver todas las características de esa tubería. Solo por la tubería se están provocando 1.28 pies de columna de agua de pérdida. Pero el tercer ítem es la velocidad, 12.6. ¿Qué significa? Si nosotros retornamos a los criterios de selección de diámetros, nosotros usábamos, creo que la mayoría de las veces utilizamos servicio general y ese me pide una velocidad recomendada, si no me equivoco, entre 5 y 10 pies por segundo. Pero esta tiene 12.6 pies, que quiere decir que el diámetro que tiene está muy grande. Veamos esta siguiente, lo mismo, 12.6, el diámetro está muy grande, entonces debería pasarlo a un, perdón, el diámetro está muy pequeño. El diámetro está muy pequeño, entonces la velocidad es mayor, entonces debería pasarlo a un diámetro más grande. Luego, hasta aquí ya cambia la velocidad. Aquí tenemos una velocidad de 8 pies por segundo. Esta podría estar bien. Esta me dice que tiene una velocidad de 4.5 pies por segundo. Quiere decir que este diámetro está grande. Yo lo podría pasar a un diámetro menor. Lo mismo con la siguiente. Esta velocidad de 6, no lo sé. De repente puedo pasar los dos diámetros más pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos nuevamente? Entonces le damos nuevamente rediseñar. Otra vez el software me va a pedir que guarde el archivo, me va a decir que ya existe, entonces le doy reescribir. Y los diámetros que yo sé que estaban muy pequeños, los tengo que pasar a un diámetro inmediato superior. Bien, también ayer, sí, creo que ayer lo vimos cuando nos fuimos a herramientas, opciones, vimos que hay una viñeta que dice PyData. Aquí lo que nosotros definíamos era que cuando yo dibujara, eh, el software ya me iba a asignar un diámetro preestablecido y una longitud preestablecida. Entonces, nosotros podíamos decirle al software que desde el momento que yo dibujo una tubería, me asignara un diámetro. Y eso fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo el software? Como yo tengo asignado 4 pulgadas, a medida que yo dibujé, le asignó 4 pulgadas a todas las tuberías. Y le asignó una distancia de 3 metros a todas las tuberías.
Entonces ahorita vamos mejor, ahora sí, a cambiar los diámetros. Ya vimos que toda esta tubería principal estaba muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la tubería y vemos que se activa al lado izquierdo esta barra de herramientas o esta casillas. Aquí yo puedo decirle al software que no, el diámetro que me asignó está muy pequeño. Puedo escribirlo directamente o me voy a diámetros, que me seleccione o que me dé toda la lista de diámetros que yo puedo seleccionar. Ahorita me seleccionó una de 4, pero ya sabíamos que la de 4, o ya sabemos mejor dicho, la de 4 me provoca una velocidad muy alta. Entonces me voy al diámetro superior, la de 5. Ahora bien, la de 5, como hemos hablado, no es comercial. Entonces vámonos a la de 6 y solamente le damos doble clic. Debemos asegurarnos que esta fila que está acá se haya reemplazado por el diámetro que yo seleccioné. Está de 6. Entonces le damos salvar tubería. Lo mismo con la siguiente. Nuevamente seleccionamos la tubería. Nos vamos donde dice el comando diámetro. Y seleccionamos el diámetro que vamos a cambiar. Con solo seleccionar acá y que se ponga azul, si nos fijamos arriba no ha cambiado. Tenemos que asegurarnos de que cambie. Y para eso le damos doble clic. Ahí ya cambió. Entonces ya le puedo dar salvar tubería. Y hacemos lo mismo con todas las tuberías que yo sé que están muy pequeñas. Seleccionamos de 6, le damos salvar, hasta llegar al último que sabíamos que estaba subdimensionada. Le damos salvar. Bien, habíamos identificado que la siguiente estaba bien. Entonces de repente esa no la necesitemos cambiar. Bien, si en caso se nos olvidó cómo estaba la velocidad en las demás tuberías, pues simplemente démosle calcular nuevamente. Y veamos cómo están las velocidades. Las velocidades de las que cambiamos, si se fijan, cambió a color amarillo. Quiere decir que ya no son las velocidades más altas. Y cambió a 5.5 de velocidad. Entonces, es cierto, está en el rango, en el límite inferior, pero no tenemos opción. Entonces nos quedamos con esa velocidad. Cuando digo que no tenemos opción es porque la de 5 no es comercial. Quizás la de 5 me hubiese dado unos 5, unos 8 o 9 pies por segundo. Bien. Esta, que está en color rojo, tiene 8 pies por segundo. Esta está bien, no necesitamos cambiarla. Veamos el primer ramal. El primer ramal tiene una velocidad de 4.5. El segundo ramal, una velocidad de 2.06. Estas velocidades están muy bajas. Quiere decir que el diámetro está grande y podríamos disminuirlo. Entonces vamos a ver qué pasa si cambiamos por diámetros menores. Nuevamente, esto que es algo quizás para muchos sea tedioso estar guardando el proyecto cada vez que le demos calcular, pero es parte para que si se nos olvidó guardar algo, pues ya el software lo tome en cuenta. Entonces esta tubería decíamos que estaba muy grande. Vamos a ver qué pasa si la disminuimos de diámetro. El diámetro menor, el software me tira 3,5, pero 3,5 cae en la misma situación que la de 5. No está muy disponible comercialmente, entonces seleccionamos la de 3. Nuevamente nos aseguramos que cambie la fila y le damos salvar. Esta también, le damos salvar. Veamos esta. Esta está bien baja, pero la vamos a dejar en 3 pulgadas. A ver qué pasa. Las últimas, bueno, por aquí van 80 galones, en la siguiente van 40. Quiere decir que posiblemente el diámetro pueda ser incluso menor de 3. Vamos a dejarlo 2,5 por ahorita. Vamos a dejar 2,5 esta y 2,5 esta última. Quedémonos ahí. Vamos a ver qué pasa a la hora de calcular. Ver resultados. Vemos que esta quedó en 8, ya esa no la hemos cambiado. Luego, la que va a la torre quedó en 7.8 pies por segundo, está bien. 7.8 pies por segundo está bien. Veamos esta. Esta quedó en
3.4, quiere decir que puedo hacer la teoría todavía más pequeña. Esta, 3.4, 2.6, 2.6 todavía los puedo hacer más pequeños, entonces hagamos eso. Esta la había dejado de 3 pulgadas, vamos a dejarlo de, vamos a probar a dejarlo de 2.5. Esta también vamos a dejarla de 2.5. Y las otras, bueno, esta ya estaba de 2.5, vamos a bajarlo a 2 pulgadas. También yo activo cambiar el diámetro dándole doble clic sin irme a la viñeta o a las herramientas que están al lado izquierdo. Entonces esas son formas de ingresar datos que a medida vayamos dibujando, pues se van a ir dando cuenta de que quizás haya formas más rápidas de ingresar los datos. Probemos, vamos a ver cómo quedamos. Con esta 5.3, 5.3, 3.8, 3.8, 3.8. Ya que todavía tenemos que hacer ese trabajo de prueba, tanteo, o podemos basarnos también en las tablas que les di de velocidades al inicio. Vamos a cambiar la 2. 2. Este ya está en 2, vamos a cambiarlo a 1.5. 1.5. Y 1.5. Démosle calcular. Pues parece que ahora sí. Este está en 7.8, 7.8, 7.6, 7.6, 6.3, 6.3 y 6.3. Entonces ya estamos bien ahí con las velocidades. Continuemos con la siguiente. Este está en 6. Posiblemente está bien. Pero podemos hacer la prueba a bajarla. Y como todo lo que sigue es un mismo diámetro y mismo flujo, pues van a tener las mismas velocidades. No necesito ver una por una. Pero ¿qué tal? Está en 6 pies por segundo. ¿Qué tal si con un diámetro menor queda siempre abajo de 10 pies por segundo? Entonces hagamos la prueba. Démosle calcular nuevamente. Cambiemos el diámetro. Está en 4, cambiémoslo a 3. Vamos a ver qué pasa. Solo vamos a hacer la prueba con una sección. Y quedó en 10.4. Quizás sí se salió un poco, pero está fuera de rango. En mi caso, pues yo lo dejaría con el diámetro que ya teníamos. Quiere decir que sigue estando bien una velocidad de 4, perdón, un diámetro de 4 pulgadas. Y como el resto ya está con un diámetro de 4 pulgadas, pues no necesitamos evaluarlo. Con eso, nosotros ya tenemos seleccionado los diámetros. Solo hemos hecho la primera parte que hacíamos a mano, seleccionar los diámetros tramo por tramo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos continuar configurando lo que son las demandas, lo que es el tanque, por ejemplo. Si vemos, voy a irme a cada nodo. Si vemos, cada nodo tiene un dato que dice 0.0 metros, 0.0 metros, 0.0, 0.0. ¿Qué significa? Que hasta ahorita yo consideré que toda mi tubería está a la misma altura, pero si revisamos el plano, no está a la misma altura, hay cambios de altura. Entonces, podemos hacer esa parte comenzando desde el tanque. Vamos a ver si nos ajusta por lo menos a hacer esa parte. Bueno, antes de eso, vamos a ver cómo se está comportando la cabeza de la bomba. Le damos calcular, le damos ver resultados y nos colocamos encima de la bomba. Ahorita está en una cabeza de 14.4 pies de columna de agua. Vamos a ver si nos ajusta a definir las alturas para ver a cuánto cambia esa cabeza. Bien, primero con el tanque, seleccionamos el tanque, vemos que se activa esta parte de acá. Aquí lo que me pide es qué presión tengo en la superficie del agua, así como cuando calculamos a mano. Pues si es abierto a la atmósfera, pues la presión va a ser igual a 0.
Esta parte es importante. Me dice nivel del líquido y elevación de la salida de la tubería medido desde un punto de referencia. Tenemos que nuestro punto de referencia es el eje de la bomba. Creo que así lo hicimos en el ejemplo. Entonces yo aquí tracé una línea punteada y ese es el eje de la bomba. Bien. Primero veamos salida del tanque. Ahorita quizás sea un poco confuso, pero yo pudiese tener esta salida de forma horizontal. Si yo tuviese de esa forma y aquí estuviese la bomba, pues mi salida estaría a nivel del eje de la bomba. Entonces la salida estaría a una altura 0. Pero aquí el eje de la bomba está elevado. Entonces, ¿cuál sería la salida de la bomba? ¿Cuál sería la salida de la bomba? Perdón, la salida que me pide del tanque medido desde un plano de referencia de la bomba. ¿A cuánto va a salir? Bien, si vemos aquí el dibujo, vemos esta parte de aquí, no sé si lo logran ver. Esa sería la salida que tiene la tubería desde el tanque, ya sea por la superficie o ya sea por un lado. Y esta línea que está acá abajo sería el plano de referencia que yo estoy tomando. El plano de referencia que estoy tomando, ya dijimos, va a ser la bomba. Entonces, la tubería sale del tanque por la superficie. Por lo tanto, ese valor sería el valor que yo tengo desde mi plano de referencia hasta la salida de la tubería del tanque, que sería desde la superficie. Y eso tendría 1.92. Entonces vamos a poner aquí 1.92. Luego tenemos el nivel de líquido, pero si lo vemos, es el nivel de líquido medido desde la salida. Y si la salida la tomamos, que es por la superficie, ¿qué nivel va a tener el líquido medido desde esa salida? Entonces va a ser la superficie medida desde la superficie. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un valor igual a 0, así como está ahorita. Veamos la otra situación que yo les puse de ejemplo, solo para diferenciarlo un poco. Creo que sí, vamos a mover el tanque de la bomba, perdón, y vamos a ponerlo acá. Digamos acá. ¿Qué hubiese pasado en esa situación? Esta sería la salida del tanque y coincidiría con el eje de la bomba, si tomo de referencia el eje de la bomba. Entonces, ahí en ese momento, este valor de salida hubiese sido 0. Pero ¿y cuál hubiese sido? Nivel de líquido medido desde la salida. Hubiese sido toda esta distancia. Desde aquí hasta la superficie. ¿Por qué? Porque es el nivel de líquido medido desde la salida del tanque. La salida del tanque podemos verlo como la salida de la tubería. Entonces, esa es la diferencia si hubiese sido otro tipo de arreglo de la bomba. Bien, con eso solo configuramos lo que es el tanque. Acá arriba vemos que se activan unas casillas. Aquí nosotros podemos cambiar el nombre de ese elemento y le podemos decir que se va a llamar tanque. Y aquí ya me cambió el valor del tanque, el nombre. Ahora sí, continuemos al siguiente nodo. Si lo vemos, el nodo tiene un valor de 0. Este valor va a ser, bueno, antes de eso necesito corregir algo. Este valor de salida del tanque es el valor de salida que tiene la salida medido desde este plano de referencia. Pero si lo vemos está inferior a ese plano, por lo tanto este valor es un valor negativo. Entonces me hizo falta colocarle este valor negativo. Bien, ahora sí. Así como yo lo había puesto, ¿qué estaba pasando? Yo le estaba diciendo que este tanque estaba por arriba de la bomba. Iba a tener un valor erróneo en el PCH.
y va a tener más NPCH del que realmente va a trabajar la bomba. Bien, el siguiente nodo sería este codo. Y este codo está al nivel del eje de la bomba, entonces está bien que tenga una altura igual a 0. La bomba, pues es mi plano de referencia, sigue teniendo un valor igual a 0, y cuando sale la tubería de la bomba tiene un valor igual a 0. Pero luego la tubería sube al siguiente nodo, que es este de acá, que ese coincide en mi plano con este codo. Y este codo medido del plano de referencia tiene 3.13 metros de altura. Entonces selecciono el nodo y le digo que está a 3.13 metros de altura. Continuamos con el siguiente nodo. Este ramal va a estar también a 3.13. ¿Por qué va a estar a 3.13? Porque yo aquí lo rotulé. Perdón, porque aquí está horizontal hasta este nodo. Y como no hay cambio de altura, pues va a tener la misma altura, al igual que el siguiente nodo, hasta llegar al codo antes del elemento. Entonces, este va a tener también 3.13. No, así estamos, ahí estamos bien. ¿Qué pasa con los nodos de los ramales? Que sería este de acá. Está medido desde el plano de referencia, que mi plano de referencia es la que yo marqué como punteada, medido a 1.45. Va a estar a 1.45 este nodo y esta demanda a 1.45. Luego veamos los nodos de las pilas. Si lo vemos, medido del plano de referencia, yo tengo que hacer un cambio en la cota. Entonces tengo que cambiarlo para acá. Entonces este nodo, que es el codo, y esta T, y el siguiente codo va a estar a 1.73 medido de ese plano de referencia. O sea que este va a tener 1.73. Este va a tener 1.73. Y este va a tener 1.73. Me faltan estos dos nodos de abajo, que son las demandas, o sea, donde ya sale el agua, que sería este nivel de aquí. Como no lo tengo, entonces voy a dibujar esa dimensión, medido de el plano de referencia también. Y ambos casos están a 0.61 metros desde el plano de referencia. 0.61 y aquí 0.61. ¿Qué nos hace falta? ¿A qué altura está el elemento que vamos a colocar aquí? Que serían las conexiones al intercambiador. Digamos que, como no sabemos la altura del intercambiador, consideremos que estos dos puntos están a la misma altura, que estarían al nivel del plano de referencia. Entonces estarían a un nivel igual a 0, tal cual está aquí. Luego, el codo que sube está en este punto. Quizás, para ser bien exactos, debamos incluir a qué distancia se encuentra. Pero si es un valor pequeño, pues quizás no tenga incidencia, pero vamos a tomarlo en cuenta por ahorita. 0.25, pero como está debajo del plano de referencia, va a ser un valor negativo. Menos 0.25. Y el último, o los últimos dos, serían la demanda de presión y el nodo superior, que sería el codo que está arriba. Sería este codo y la salida de agua. ¿Y a qué altura está desde el plano de referencia? Como lo estoy midiendo desde este tubo, yo necesito subirlo a mi plano de referencia. Y ese plano de referencia tiene 23.69 metros. Entonces coloco que este nodo está a 23.69 metros por arriba de la bomba. Lo mismo la demanda. 23.69 metros. Entonces vamos a darle guardar. Bien, ya para terminar vamos a ver qué pasó con la bomba. Ya vimos hace un momento que con solo seleccionar los diámetros la cabeza estaba en 14 pies. Pero vamos a ver ahora que ingresamos alturas, a ver qué pasó con esa cabeza de la bomba. Le vamos a dar calcular. Bien, aquí me está tirando un error.
¿Por qué? Porque yo a una tubería le dije que tiene un cambio de altura de 3.13 metros, pero su longitud está en 3 metros. Entonces, eso es algo que no se puede dar. Y es la tubería 4. ¿Cuál es la tubería 4? Es esta de acá. Siempre me lo va a calcular, pero necesito corregirlo. Bueno, incluso aquí hay varias tuberías que sobrepasan, los cambios de altura sobrepasan sus longitudes. Eso lo vamos a corregir mañana, pero vamos a ver si me tira datos de cabeza. La cabeza pasó de 14 pies a 98 pies. Es una gran diferencia solo por ingresar los cambios de altura. Entonces siempre hay que tener cuidado con ingresar bien los cambios de altura, porque un cambio de altura me va a hacer que la cabeza de la bomba sea errónea y que la selección de la bomba no me logre mandar el agua hasta el tanque superior. Entonces, con solo ingresar alturas, la cabeza llegó a 98 pies. ¿Qué falta? Ingresar longitudes e ingresar accesorios, o sea, válvulas, codos, test, y eso lo vamos a ver mañana. Entonces, por ahorita ya llegamos quizás a la mitad de poder encontrar la cabeza final de la bomba. Entonces, vamos a darle guardar. Intenten hacerlo hasta este punto de llegar a ingresar alturas. Y inténtalo para mañana, porque mañana vamos a ingresar longitudes y accesorios. Bien, ¿qué más? ¿Alguna consulta? Si no, pues vemos mañana. Sí, ¿Sí? ingeniero, ¿cree que puede poner, es que no vi cómo lo programó al inicio? Tal Ah, vez no se puede ver. sí, solamente que, bueno, con programón me dice de que qué unidades definí, ¿verdad? Exacto, sí, porque yo le estaba dando a la bomba, porque lo estaba haciendo ahorita también, y no me salen esos datos así, Le porque no sale. miré cómo lo programó. No, o sea, no se puede calcular. Entonces puede ser que algún dato esté, eh, eh, no sé, cuando no se calcula, pueden ser una que no esté definido esta demanda de presión, que solo esté como una demanda de flujo. Entonces, eso puede pasar que no calcule. Otra es que la sumatoria de flujos no coincidan con la de la bomba. Esa puede ser otra. Entonces, eh, o que no, puede ser que aquí esté cavitando, entonces esté dando un error. Eso podría ser, pero como lo programamos fue cuando definimos las unidades. Definimos longitudes en metros, diámetros en pulgadas, pérdida de presión en pies de columna de agua, flujo en galones por minuto, ¿qué más? Altura en metros y presiones en PSI. Esa fue la programación que hicimos para los cálculos y las selecciones. Luego puede ser que a la hora de definir un, un, un factor que más común que hace que no calcule la bomba es esta, que esté sin requerimiento de presión en el punto más lejano. Si yo lo calculo y en vez de poner este requerimiento de presión pongo un flujo, lo que va a pasar es que me va a decir que está sobrecontrolado. Entonces, esa parte habría que revisar si se colocó ese requerimiento de presión. En la bomba, ingeniero, cuando elige la bomba, ¿cómo la programa? Porque no, Ya. yo tengo una versión, la versión 5. Lastimosamente no me fijé bien en la versión, pero es lo mismo casi, solo que Sí. varía un poco en ese gráfico. Ok. Solo seleccionamos clic en la bomba y se me activa la ventana de la bomba. De todo lo que está, solo necesitamos por ahorita definir el flujo que yo quiero. Seleccionar, posiblemente esté activada de esta forma, que es cabeza, definición de cabeza, pero realmente eso es lo que estamos buscando. O puede ser que venga seteada una velocidad. Como no la conocemos todavía, entonces nosotros lo que queremos hacer es setear un flujo. ¿Cuál es el flujo que necesito que me maneje la bomba? Entonces, habilitamos la opción de setear flujo y ingresamos el flujo, en este caso 500 galones por minuto. También, aunque nosotros definamos las unidades, puede ser que estas unidades estén en metros cúbicos por segundo. Entonces, también hay que tener cuidado, porque puede ser que yo le haya puesto 500, pero lo haya dejado en metros cúbicos por segundo. Y allá los flujos los esté definiendo en galones por minuto. Entonces, hay que hacerlo coincidir.
en galones por minuto. Otra vez 500 y ahí ya está definida la bomba. Y le damos salvar bomba en tubería. Entonces esa parte es con respecto a la bomba. No sé si era esa parte la que quería ver. Sí, esa parte. Ya los diámetros se calculan ya el programa, ¿verdad? Los diámetros y luego los íbamos cambiando para que la velocidad aumentara o Sí, para disminuyera. Ahí fue donde... dejar la velocidad en el rango recomendado. Ah, ok. Sí, bien. No, entonces mañana continuamos con la parte de ingresar longitudes y accesorios. Bueno, ingeniero. Bueno, Buenas tardes, ingeniero. Gracias. bueno.